a todos, especialmente a los que nos visitan, ¿sí? A los que están acá por primera vez. ¿Saben quiénes están acá por primera vez? Muy bienvenidos. Vaya, su mano no queda por dentro. Muy bienvenidos. Bueno, hoy tenemos una mañana muy especial, ¿sí? Primero porque estamos vivos, porque estamos acá, le damos la gloria de Dios. Nosotros somos muy agradecidos y le damos la gloria de Dios por cualquier cosa. No por cualquier cosa, por cosas muy importantes, ¿sí? Luego que ya despertamos hoy, el día está hermoso, está precioso, la iglesia está bastante llena, ¿sí? Así que ese es un motivo de gozo para cada uno de nosotros, que ustedes nos estén visitando en esta mañana. Muchos vienen por la presentación, ¿sí? De Luciano. ¿Quiénes vienen? ¿Sus familiares de José o de Noé? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, siéntanse cómodos en este lugar, ¿sí? Espero que hayan disfrutado de este tiempo de adoración, ¿sí? Nosotros adoramos a Dios por lo que Dios es. Dios es Dios, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y alabamos al Señor por lo que Él hace, por lo que hace en nuestras vidas, por los planes maravillosos que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de planes maravillosos, no decimos que siempre va a estar todo bien, que nunca nos va a pasar nada, sino que aunque las cosas no estén bien y aunque nos pasen cosas que nosotros no deseamos, el Señor está con nosotros igual, ¿sí? El Señor está con nosotros ahí. Quería darles un mensaje, ¿sí? Bastante corto, concreto, ¿sí? Voy a tratar para después podamos enfocarnos también en la presentación, ¿sí? Creo que vayamos, antes de ir a la palabra, quería comentarles y que pensemos un poquito qué es una prueba. Prueba, un examen, ¿sí? Los que fueron al colegio, los que están yendo al colegio, a la facultad, a la escuela, ¿sí? Los que están estudiando algo, que se están capacitando para algo. ¿En qué consiste una prueba? En que te enseñan algo, ¿sí? Y de lo que vos sabes, de lo que vos aprendés, tenés que dar una prueba, ¿sí? Tenés que probar y ya aprendiste. Bien. Los cristianos, todas las personas, ¿sí? Pasamos por pruebas, pero los cristianos decimos que cuando Dios nos habla, Dios nos enseña, después nos prueba, ¿sí? A medida que vamos creciendo, ¿sí? En el camino de ese andar con Dios constante, ¿sí? Cuando venimos y no conocemos nada de Dios, no conocemos nada de la palabra, nosotros creemos y estamos totalmente convencidos que esta es la palabra de Dios, que esta es la guía para nuestras vidas, ¿sí? Yo cuando usted compra un electrodoméstico, un auto, lo que sea, viene con un manual de instrucciones para su buen uso, para que se use correctamente. La vida cristiana, la vida de cada una de las personas, ¿sí? De cada uno de nosotros, viene con un manual de instrucciones, y es la palabra de Dios, ¿sí? El domingo pasado hablábamos de que incluso las personas que no conocen nada de Dios, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad que es medianamente cristiana, ¿sí? Porque el catolicismo, por ejemplo, que es una religión cristiana, que bueno, en algunos aspectos difiere de lo que es la palabra de Dios, pero medianamente nosotros tenemos un conocimiento cristiano, ¿sí? Hay lugares donde realmente no conocen nada de Cristo, no conocen nada de Dios, no saben quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos conociendo y medianamente tenemos algún conocimiento. Pero hablamos el domingo pasado de que la ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones, ¿sí? Los 10 mandamientos, el que lo conocen, amarás
cosas, no te harás imagen y semejanza de Dios, no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás blasfemia, ¿sí?, de Dios. Esas cosas están como, parece que estuvieran en nuestro conocimiento desde que nacemos, ¿sí? Todos saben que no hay que robar, y a nadie le gusta que le roben, ¿sí? Por eso tiene que saber que no tiene que robar. Todos saben que no hay que mentir. ¿Te gusta que te mientan? No me gusta, a mí tampoco me gusta que me mientan. Por eso yo tengo que tratar de no mentir, ¿sí? Tengo que no mentir directamente, no tratar, no mentir. Bien, eso está escrito en nuestros corazones, viene implícito, ahí ya viene cargado, ¿sí? Como el teléfono ese que compras y tiene con poco de batería, bueno, eso ya viene en tu corazón. Vos sabés que esas cosas están mal y sabés qué cosas están bien, ¿sí? Un poco, es la base. Después nosotros tenemos que dedicarnos a conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dijo Jesús que Él vino para que lo conozcan a Dios, el único Dios verdadero, ¿sí? Dijo en una palabra que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay un único Dios verdadero. No hay muchos dioses, ¿sí? No hay algo así como un Dios que vos te hagas en tu mente, ¿sí? Estás quebrantando un mandamiento, el segundo mandamiento, que dice no te harás imagen y semejanza de Dios. Y no se refiere a una estatua, ¿sí? Se refiere a que no nos hagamos en nuestra mente un Dios que comparte un montón de cosas con nosotros, que nos deja pasar un montón de actitudes, un montón de cosas que nosotros hagamos, un montón de pecados, ¿sí? Que nos podemos acomodar, o que Él se pueda acomodar en nuestro pensamiento. Eso no existe, ¿sí? ¿Querés conocer al único Dios verdadero? La palabra de Dios te lo va a mostrar, ¿sí? Te invitamos a venir todos los domingos acá, que conozcas al único Dios verdadero, porque todos los domingos hablamos, los jueves que tenemos estudio bíblico, hablamos del único Dios verdadero, ¿sí? Y ese único Dios verdadero nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, para morir por nuestros pecados. Nos ama tanto que no quiere que nos perdamos por quebrantar esos mandamientos, ¿sí? Porque quebrantar los mandamientos nos lleva a la condenación, Si usted infringe una ley civil, va a tener que pagar una multa, ¿sí? Si alguien comete, transgrede una ley importante, va a tener que ir a un juicio, ¿sí? Y en el juicio va a haber un veredicto y va a tener que pagar por eso que hizo, ¿sí? Es lo que esperamos nosotros, que se haga justicia, cuando hay una violación, cuando hay un asesinato, cuando hay una injusticia. Nosotros todos queremos que se haga justicia, ¿o no? ¿Sí? Queremos que se haga justicia, bien. Dios también quiere que se haga justicia, ¿sí? Dios también quiere que se haga justicia. Por eso Él nos enseña. Él quiere que sepamos cuáles son sus mandamientos, qué es lo que tenemos que obedecer, cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Hablamos mucho de derechos y obligaciones últimamente. ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones? ¿Sí? Tenemos derechos, muchos derechos tenemos. Y Dios respalda nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones y tenemos que cumplirlas, ¿sí? Hablábamos de pruebas. ¿Qué es una prueba? Cuando aprendes algo, tenés que, eso que aprendiste tiene que ser probado, ¿sí? Y acá en la palabra de Dios tenemos la historia de Abraham, ¿sí? Abraham fue la persona que Dios llamó para formar un pueblo, ¿sí? Después de la creación, después de que el hombre se rebeló, ¿sí? Construyó una torre de Babel, ¿sí? Donde cada uno hizo lo que quiso. Bueno, Dios quiso empezar a ordenar la vida del hombre, ¿sí? Sabemos que los que creemos en la creación, ¿sí? Debemos vivir en la creación porque está escrito acá, ¿sí? Porque la evolución no tiene sustento, no tiene sustento ni siquiera científico. Creemos en que Dios formó todas las cosas. Bien, en un tiempo Dios
formó al hombre, a la mujer, el hombre desobedeció, le echó la culpa a la mujer, ¿sí? Cosa que pasa todos los días en cualquier hogar, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier trabajo. ¿Sí? La culpa la tiene uno, pero él siempre tiene que buscar otro culpable que no sea uno. ¿Sí? Bien, el hombre desobedeció y Dios lo expulsó del huerto del Edén. ¿Sí? Y el día que el hombre pecó, pereció. ¿Sí? Tuvo una consecuencia, que esa consecuencia es la muerte física. ¿Sí? Aunque los hombres en ese tiempo vivían muchos años, llegó un momento en que Dios dijo, bueno, vamos a ordenar las cosas. Y llamó un hombre, este hombre se llamó Abraham. ¿Sí? Después de Abraham, con él, de una manera sobrenatural que solo Dios puede hacerlo. ¿Sí? Abraham era un hombre viejo ya, y su esposa era estéril. Y él hizo una promesa, que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a hacer una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿sí? Que nadie podía contar, ¿sí? Ya era viejo Abraham, era estéril su esposa, y Dios cumplió su promesa, le dio un hijo, ¿sí? Le dio un hijo que se llamó Isaac, ¿bien? De él iba a haber una descendencia. Vamos a Génesis 22. Ya Isaac era grande. En algunas caricaturas o dibujitos se lo ve a Abraham con su hijo. ¿Y cómo era su hijo? ¿Se imaginan ustedes? Pequeñito. ¿Sí? Generalmente pensamos que era pequeñito. Tenía conciencia, ya sabía, ¿sí? Porque acá dice que él se dio cuenta que algo no estaba bien. Pero dice los estudiosos que Abraham tenía alrededor de 40 años. ¿Hay alguna persona de 40 años por aquí? No quiera decir que tiene 40. Yo tengo un poquito más de 40, ¿sí? Era grande, ya las ilusiones de Abraham de decir, qué bueno, voy a tener una familia. Un hombre estéril, viejo, ya tenía 100 y pico de años, y su esposa estéril. Él viejo y su esposa estéril. No podían tener hijos. Por una maravilla de Dios, por un milagro de Dios, y porque Dios es Dios, nada más y nada menos, tuvo su hijo. Bien. Y miren un poco el contexto, es que en ese tiempo, ¿sí? Los pueblos de los alrededores hacían para sus dioses, ofrecían sacrificios, ¿sí? Pero ofrecían a sus hijos, ofrecían a sus hijas vírgenes, a los sacerdotes, ¿sí? Algo aberrante. Y Dios dijo, a ver, voy a probar la fe, la obediencia de mi hijo Abraham. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 22, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y le dijo, y él respondió, he aquí Señor, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, vete a tierra de Moriah, y allí lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este es el Dios de amor que tenemos nosotros, ¿sí? Y Abraham habrá dicho, ¿es verdad lo que me estás pidiendo? Hoy vamos a ofrecer a Luciano, pero no vamos a ofrecer sacrificios, ¿sí? Vamos a entregar al Señor, ¿sí? Le vamos a decir, Señor, tu hijo nosotros, que ya, claro, ahora de entrada, que nosotros no bautizamos. Esto que está acá es el lugar de la valentía, pero es un bautisterio, ¿sí? Lo llenamos de agua y acá nos bautizamos, ¿sí? Acá bautizamos a las personas. Pero bautizamos a quienes? A los que entienden qué significa el bautismo. El bautismo es una representación, ¿sí? De una muerte a la vieja vida, a una vida que vos viviste sin Dios, y una resurrección a una nueva vida, una vida con Dios. Un
¿sí? De que nazcas de nuevo. Y empieces haciendo borrón y cuenta nueva. Qué lindo. ¿Quién no le gustaría un montón de circunstancias en nuestra vida decir, ay, cómo me gustaría hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Sí? Cuando tenemos la tarjeta límite ahí, ay, que desaparezca todo eso y voy a empezar y voy a ser fiel y no voy a gastar de más. ¿Sí? ¿Qué les parece? Estaría bueno, ¿no? Bueno, Dios nos ofrece en nuestra vida personal, ¿sí? Que nosotros hagamos un borrón y una cuenta nueva. A veces, al margen de la palabra, para clarificar un poquito qué es lo que significa, ¿sí? No lo vamos a ofrecer en el holocausto a cristianos, tranquilo, ¿sí? Bueno, Dios está probando la fe de Abraham. Capaz muchos conocen la historia y yo se la estoy haciendo ahí medio... ahí se me va a poner. Dice, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en el holocausto sobre uno de los montes que te diré. Dicho sea de paso, el monte Moriah, donde está la ciudad de Jerusalén, donde está el templo de Dios, que después de mucho tiempo, ¿sí? Se iba a edificar el templo y solamente en ese lugar se iba a ofrecer sacrificio a Dios, ¿sí? Después cuando Dios le dio una especie de ritual, ¿sí? Donde el judío, matando a un animal inocente, ofreciéndole el sacrificio del holocausto, iban a ser cubiertos sus pecados. Dios no iba a ver los pecados de esa persona, ¿sí? Lo hacían una vez al año. Bueno, después, como Dios vio que eso no fue la solución, porque el hombre no cumplía con ninguno de los mandamientos que Dios le dio, mandó a su Hijo Jesucristo, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Jesucristo quita el pecado del mundo. Por eso Dios te da la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva en tu vida. Bien. Monte Moriah, allí lo ofrecerás el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto, se dispuso a ir al lugar donde Dios le dijo. ¿Cuánto tenían que ir? Un trechito. 3 días después. ¿Sí? Miren que ya primero que había que obedecer, ir a un lugar de 3 días de camino, ¿sí? Para hacer algo que él no quería hacer. O sea, tuvo tiempo para pensarlo, si obedecer o no obedecer a Dios. Bien, tuvo tiempo. Pero él fue, tardó 3 días en llegar, se llevó a 2 criados y se llevó a su hijo. Preparó la línea, tenía todo preparado. Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos a ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. ¿Sí? ¿Estaba mintiendo Abraham? ¿Estaba dejando tranquilo a los muchachos? Porque le podía haber dicho, porque él sabía, él solo sabía que él tenía que subir, ofrecer a su hijo en el holocausto, porque Dios se lo había pedido así, y volver. ¿Sí? Podía haber dicho, iremos, adoraremos y volveré. ¿Sí? ¿No saben qué es lo que se entiende de esto? En que Abraham tenía fe. ¿Sí? Abraham fue llamado el amigo de Dios, porque él tenía una relación así. En ese tiempo no había iglesias, ¿sí? No había una iglesia para tener una relación con Dios. No estaba toda la palabra, no había nada escrito, ¿sí? Los primeros libros fueron escritos por Moisés, que estuvo 400 años después del bisnieto, o del nieto, sí, del bisnieto de Abraham, ¿sí? Así que pasó mucho tiempo para que haya una escritura, para que existan los 10 mandamientos, pero como les dije anteriormente, los mandamientos ya estaban escritos en el corazón de Abraham, ¿sí? Abraham tenía una relación con Dios, por eso obedeció, por eso le creyó, ¿sí? Bien, estaban llegaron al lugar,
le dijo a los siervos que esperen. El niño y yo iremos a este lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac. ¿Sí? Podemos agarrar leña y darle a nuestro hijo que lleve un paquete de leña y suba a un monte. ¿Sí? Así que acá se desprende que tenía bastante tiempo, ¿sí? Ya tenía como 40 años Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Seguía caminando, seguía creyendo y seguía confiando en Dios. Sí, él estaba convencido de que un Dios de amor, un Dios que era amigo de él, un Dios que lo eligió para tener una familia, que le prometió una familia, no le iba a quitar su hijo. ¿Sí? Después, en Hebreos, ¿sí? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11, famoso pasaje que conocemos que habla de la fe, de todos los que tuvieron gran fe. El versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos dice: Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene el poder incluso para levantar de los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Sí? Nosotros hoy entendemos que Abraham tenía ese tipo de fe. Tenía una relación con Dios, una relación muy, muy cercana con Dios. Era amigo de Dios. Isaac le dice: Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas daño. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado ni a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho no te negaré a tu único hijo. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y fueron a Berseba de nuevo. Volvieron a casa. Cumplió su promesa a sus criados. Volvieron los dos. ¿Sí? Fueron, adoraron a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios?
significa no cantar canciones lindas, no cantar canciones lentas, ni canciones rápidas. Adorar a Dios significa entregarse todo por Él. Obedecerlo. Cuando Dios te pide algo, obedecerlo. ¿Y saben qué? Se desprende de esta historia, muy conocida, algunos capaz que no la conocían, pero de esta historia se desprende de que Dios es fiel, de que Dios primero nos prepara y después nos prueba. ¿Sí? Dios no nos va a probar en algo que no nos preparó. Así que si te estás preparando, te quiero decir que tenés pruebas de tu fe, de tu crecimiento, de lo que has aprendido, de la palabra que conoces. Si nosotros leemos la Biblia, ¿para qué leemos la Biblia? Para tener conocimiento, ¿sí? Para estar preparados para algún momento. En ese momento, ¿sí? Dios nos va a hablar a través de lo que nosotros aprendimos, de lo que nosotros sabemos. Escuchaba la otra vez un pastor que decía que nosotros estamos acá hoy, ¿sí? Hay distintos momentos en la historia, y hoy es el momento en que nosotros primero gozamos de la gracia de Dios, que es que en cualquier momento nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y decirle a Dios: Dios, quiero comenzar de nuevo. ¿Sí? Es algo precioso que nosotros tenemos. Tenemos libertad de poder venir, reunirnos, de poder invitarlos a ustedes a que vengan a participar de este precioso momento, de esta reunión, de poder escuchar esta palabra. ¿Sí? Tenemos la libertad de salir a la calle y predicar el Evangelio, predicarle a las personas que es una oportunidad, que Dios quiere cambiar sus vidas, que no quiere que sigan viviendo como están viviendo, porque eso los va a llevar a una condenación, a una eternidad sin Dios. ¿Sí? Nosotros acá predicamos la verdad, y la verdad es esa. La verdad no es que Dios quiere que vos vengas porque te quiere dar una vida maravillosa. Dios te quiere dar una vida maravillosa, pero la vida maravillosa no es que vas a crecer económicamente, que no vas a tener ningún problema de salud, porque estás cubierto. Si la otra vez aprendíamos que eso de cubrirte con la sangre de Cristo no funciona, no es, ¿sí? No está en la palabra. Lo único que sirve la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados, ¿sí? La cobertura de Dios viene por otra cosa, viene por obedecer, por confiar. Y si vos obedeces y confías en Dios, Dios te puede probar. ¿Y cómo te puede probar? En cosas que vos ni te imaginas, ¿sí? Dios te puede probar de distintas maneras. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Para conocernos? Veo que hacen así y veo que no hacen nada. No nos prueba para conocernos, porque Dios nos conoce. Dice la palabra que Él nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Desde que fuimos concebidos, desde ahí Dios ya nos conoce. Conoce tu vida. Conoce tu vida. Por eso no tenés que decirle nada a Dios, ¿sí? Porque Él ya lo sabe todo. ¿Para qué sirve que nosotros vayamos y le confesemos a Dios y hablemos con Dios y le pidamos a Dios por nosotros? Las pruebas no son por Dios, las pruebas son por nosotros, para que nosotros sepamos que estamos creciendo o no estamos creciendo. ¿Sí? Dios lo sabe todo. Acá lo dice. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: el Señor, yo he jurado por mí mismo y por esto bendeciré y multiplicaré. Cuando llegaron al lugar, Dios derecho, Abraham edificó un altar, tendió su mano, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no tiendas tu mano sobre un niño ni le hagas daño. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado ni a tu único hijo, ¿sí? Yo sé que temes a Dios. Dios sabe, conoce tu vida. ¿Por qué te prueba? Por amor y para que vos sepas cómo venís, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de examinarnos a nosotros mismos. Examinar tu vida. Fíjate cómo está tu vida. Y
con quién nos vamos a comparar? ¿Con Mauro? ¿Me comparo? Puedo estar en algunas cosas mejor que él, en otras puede estar mejor que yo, con Oscar, ¿sí? Con cada uno de ustedes yo me puedo comparar. Y en algunas puedo ser mejor y en otras puedo ser peor, ¿sí? Pero mi comparación tiene que ser con Dios, con Jesús, ¿sí? Dios es Dios, incomparable totalmente, ¿sí? Jesús es Dios, pero Jesús, hecho hombre, nos mostró el camino, cómo debemos ser, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás, ¿sí? Jesús nos habló de que tenemos que respetar. ¿Cuál es la clave? ¿Sí? Si no conocés nada de la palabra, ¿cuál es el mandamiento más importante que resume todo lo que hay en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bien. ¿Cómo me prueba Dios? Hoy, mañana, me encuentro con alguien, me quiere discutir y yo ahí respondo, ¿sí? Que hago discuto, me quedo en el monte, pongo la otra mejilla como me enseñaron acá en la palabra. Sí, Dios prueba mi fe, prueba mi conducta. ¿Para qué? Para que yo sepa cómo estoy delante de Él, ¿sí? El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Dice la palabra que Dios nunca nos va a dar una prueba mayor, ¿sí? Nunca nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir, ¿sí? Ahí se entremezcla un poco la tentación con la prueba, pero la tentación muchas veces es una prueba también. Porque el diablo no nos quiere probar, no nos quiere tentar para probarnos a ver cómo está nuestra fe. No, Él quiere hundirnos, Él quiere que nosotros nos equivoquemos, que nos alejemos de Dios, ¿sí? Él está condenado. ¿Saben qué? La condenación es para Él y sus seguidores. Ese es el problema. Porque ¿a quién seguimos? Nosotros seguimos a Dios, buscamos a Dios. Pero hay muchas personas allá afuera, hay muchas personas que no conocen a Dios, no conocen nada. Y se van a ir a una eternidad sin Dios, sin conocerlo, sin saberlo, ¿sí? Ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño del diablo. Anoche tuve una charla con una de mis hijas, ¿sí? Me decía algo así como que yo creo en Dios y no creo en el diablo. Digo, sí, tenés que creer en el diablo, porque el diablo existe. Es una estrategia del diablo, ¿sí? Que la gente crea que no existe. Es todo mentira. Muchos no creen en Dios siquiera. Dios existe. El diablo también existe. Hay que creer en Él. ¿En qué sentido? En que existe. Hay que seguirlo. Creer en Dios. También muchos creen en Dios, pero no lo siguen. Hay que creer en Dios y creerle a Dios. Hay que creer en el diablo y no creerle al diablo. Sí, porque es mentiroso, porque es padre de mentira. Espero que esto haya tocado tu corazón, que haya traído un poco de conocimiento, pero principalmente, ¿sí? Que puedas saber que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero es un Dios justo también, ¿sí? Es un Dios justo que no va a dejar por inocente al culpable, dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de nuestros jueces? Que no tengan por inocente al culpable. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Todos quieren justicia. Bueno, Dios también quiere justicia y nosotros también tenemos que entender que Dios es justo, ¿sí? Y va a cumplir su justicia. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que vio que estaba en problemas, que estaba separado de Dios y que no tenía una manera de solucionar sus problemas, que es el pecado, ¿sí? Si Dios supiera que nuestro problema sería económico, nos mandaría un economista. Si supiera Dios que nuestro problema es la salud, nos mandaría un médico. Pero Él nos mandó un Salvador, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros propios pecados, ¿sí? Por eso Jesucristo pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Y quién se hace acreedor de esa salvación tan grande? El que cree, el que se arrepiente de sus pecados y el que los sigue, ¿sí? Porque de nada nos sirve arrepentirnos de nuestros pecados y mañana volver a pecar, volver a hacer lo mismo que hicimos.
¿sí? De nada nos sirve, porque no nos salvó de nada en ese caso. La salvación de Dios se hace efectiva cuando vos te pones en las manos de Dios, cuando vos obedeces así como Abraham obedeció. ¿Sí? Nosotros obedecemos porque decimos, si pasó por la mente de Dios, Él tiene todo bajo control, yo me tiro de cabeza, ¿sí? Y obedezco, porque siempre va a haber un buen final, siempre va a haber un final feliz, ¿sí? Eran los cuentos de hadas y vivieron felices por siempre, que finalmente no se cumplen. Bueno, Dios te promete eso, ¿sí? Será como árbol plantado cuando corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará, ¿sí? Dios quiere que nosotros crezcamos, que prosperemos, no en lo material, no nos interesa, que prosperemos en nuestra vida espiritual, que prosperemos en nuestra relación con Dios. Dios está de brazos abiertos. La imagen de la cruz, de Jesucristo clavado en la cruz, significa eso. Dios está con brazos abiertos. El problema del hombre ya Dios lo solucionó en Jesucristo. Solamente se hacen acreedores de esa salvación los que recurren a Dios, ¿sí? Y si vos querés venir a Dios, Dios está con brazos abiertos, ¿sí? Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu vida a partir de hoy. No la va a cambiar de la noche a la mañana, porque vos tenés que tomar muchas decisiones diferentes a las que tomaste hasta el día de hoy, ¿sí? Pero Dios tiene paciencia. Dios, el objetivo de Dios es que el hombre se arrepienta, es que el hombre lo conozca, es que el hombre sea salvo, ¿sí? El mandato para la iglesia es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos esta misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y decirle: hay una salvación, ¿sí? Hay una buena noticia. Eso significa Evangelio, buenas noticias. La buena noticia es que el problema está solucionado y que tenés la oportunidad de serte acreedor, ¿sí? De creerle a ese Dios, de creer y depender de ese Jesucristo que murió por tus pecados, que perdona tus pecados. Dios perdona tus pecados a través de lo que Jesús hizo, no a través de lo que vos hagas. Lo único que tenemos que traer, decía nuestro pastor, a Dios es nuestro pecado y nuestra vida, ¿sí? Después, para que Él nos vaya instruyendo nuevamente, nos vaya formando con pruebas, sin pruebas, con dificultades, pero es lo mejor que podemos hacer, es cobijarnos debajo de los brazos de Dios. Vamos a orar. Voy a pedir a los músicos que pasen. También nos preparamos para presentar a Luciano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por poder compartir tu palabra, Señor, por poder escucharte una vez más a través de tu palabra, Señor, por leer este manual de instrucciones que nos prepara, Señor, para vivir una vida diferente, para conocerte más, para conocer cuáles son tus instrucciones, Señor, y seguirlas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que vos estés tocando cada uno de nuestros corazones, que hayas tocado cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, se vaya pensando y analizando su vida, Señor, y viendo qué es lo que tenemos que hacer, Padre, y que podemos tomar la decisión de seguirte a ti, Señor, de acercarnos a ti, de conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén.